Amigos y amigas que desde vuestra casa y a través de las pantallas de Televisión Sierra de Cádiz estamos otra vez en contacto. Un saludo afectuoso. En estos días, en muchísimos de nuestros pueblos, concretamente aquí hasta ayer, habéis estado o hemos estado de feria, de festejos, de pasatiempo y de diversiones y supongo, y lo quisiera que fuera así, de convivencia fraterna entre pueblos y entre vecinos. Porque la feria, esta y todas, aparte de que tengan también su parte festiva, su parte económica, su parte de historia, porque la tienen algunas, como la nuestra de Villamartín concretamente, que tiene ya casi 5 siglos. La feria es un momento oportuno, son unos días, en que los vecinos, no solo los del pueblo, sino también los de las vecindades de pueblos vecinos, se reúnen, hablan entre sí, comparten, y esto es una cosa muy buena. El compartir y el sentir unánimes en las cosas que se piensan, que se hacen, que se llevan a cabo, pues es una cosa muy buena. Y esto hay que alabarlo y fomentarlo. Lo que no se puede fomentar ni alabar son, y esto es inevitable, los excesos que se pueden cometer y se cometen aprovechando esos días de la feria o de las fiestas. Siempre hay alguien, hablando un poco así en el vulgar modo de hacerlo, que mete la pata y que hacen que las cosas no salgan todo lo bien que se quiere. Pero en fin, sin fijarnos mucho en ello, nos alegramos, y yo de esta manera lo hago, de que hayáis pasado unos días buenos. Todavía queda una feria cercana, que es la de Arcos, que empezará también esta semana, porque la feria de Arcos, y perdonad que insista otra vez en esta idea, ya lo he dicho muchas veces, la feria de Arcos se llama Feria de San Miguel, y efectivamente es porque San Miguel es el patrón de la ciudad de Arcos. Y la feria empieza el día 29 de septiembre, festividad de San Miguel. A la nuestra de aquí, de Villamartín, que tantas veces lo repiten, Feria de San Mateo. No es Feria de San Mateo, es Feria de Villamartín, que coincide con que es la festividad del apóstol San Mateo, que es el 21 de septiembre, pero que la feria no se montó en Villamartín por San Mateo. Coincide, pero no sé esa es la razón. Y sobre todo la feria de Villamartín empezó siendo lo que ya no es casi ninguna feria por ahí, una feria de ganado, porque se hacía al final del tiempo de la cosecha. Había pasado el verano, los animales se habían utilizado, porque entonces se usaban, no había maquinarias, ahora sí las hay, y entonces el ganado que se utilizaba para el trabajo agrícola y para otros muchos medios, pues se ponía en venta y se traficaba con él, y precisamente era eso, fiesta de ganado. Después se le fueron añadiendo al mismo tiempo también otros festejos y otros modos de entretenimiento que, repito, como he dicho al principio, está muy bien que se hagan, porque es una manera de que la gente lo pase bien, disfrute y conviva. El verano, que oficialmente, según el calendario, ya había empezado, parece que se ha quedado quietecito. Seguimos todavía un poquito en verano. Bien, así lo permitirá el Señor cuando lo hace, porque nosotros no mandamos en estas cosas. En la naturaleza no mandamos las personas. El que la hizo, el autor de la naturaleza, es el que la dispone. Nosotros la utilizamos, la aprovechamos, y desgraciadamente algunas veces la estropeamos, porque está pasando que el mundo se está estropeando mucho a causa de que estamos abusando los hombres de lo que no es nuestro. El Señor nos mandó, cuando creó el mundo, crecer, multiplicaos, llenad la tierra, hacer que produzca, todo eso sí, pero que la utilizáramos, no que la estropeáramos. Y muchas veces estamos haciendo lo contrario.
De todas formas, no está mal que se recuerde y que se diga. Y al decir que se recuerde, os pregunto, ¿recordáis que la semana pasada os hablaba de cómo el Papa Francisco nos está hablando muchísimo en este año de la misericordia, de que el mundo no tiene arreglo ni solución, sino es cuando los hombres, las mujeres, los que lo vivimos y habitamos, nos pongamos de acuerdo, trabajemos a unánimes y juntos, no estropeemos ni estorbemos lo que hacen otros, sino colaboremos todos? ¿Recordáis que os lo decía? Pues mirad, precisamente, cuando hablamos hoy en este programa de Iglesia al Día, en estos días precisamente el Papa nos ha dado unos magníficos ejemplos de cómo debe ser esa convivencia entre personas humanas, entre hombres y mujeres, entre los que vivimos y habitamos en este mundo. El Papa ha estado unos días en la ciudad de Asís, en Italia, donde vivió, murió y están sus sagrados restos, San Francisco de Asís, y se ha reunido con más de 500 personas, representantes de todas las religiones que existen en el mundo. Y cuando digo de todas las religiones, no quiero decir de ninguna manera, y quiero aclararlo, que no es que sean igualmente válidas todas las religiones, no. Ni que el Papa haya querido hacer un sincretismo diciendo, bueno, nos reunimos todos y entre todos. No, no. La religión auténtica y verdadera es la religión cristiana, la de Cristo, que es la que de verdad y por completo nos lleva a Dios, que para eso vino Cristo al mundo y se hizo hombre, para enseñarnos a los hombres y a las mujeres, a las personas humanas, a vivir como hijos de Dios. Hay muchas maneras de expresar la religión, el culto a Dios, pero hay muchas maneras equivocadas o no correctas. El Papa no se ha fijado mucho en eso, sino más bien, en vez de dividir más, vamos a procurar unir más. En vez de estar peleándonos unos con otros, que si la razón es tuya o es mía, o tú lo haces bien y yo mal, o etcétera, ha querido que entre todos, los que son cristianos, los que son católicos, los que no son ni católicos ni cristianos, los que viven en otro mundo religioso, los que piensan de otra manera, si entre todos intentamos arreglar este mundo en que vivimos y hacer que esta sociedad que tenemos sea una verdadera y auténtica ciudad de paz, hay que ponerse de acuerdo. Y es lo que el Papa ha querido hacer en esa reunión que ha tenido en Asís con los representantes de todas las religiones. No querer decirle a todo el mundo, da igual una que otra, todas son buenas, no. Sí da igual que busquemos la verdadera. Y la verdadera, hoy mismo los sacerdotes la hemos leído en el oficio divino que rezamos cada día, en la carta del apóstol San Pablo. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos hizo entrar en el camino de la verdad. ¿Y quién es el camino de la verdad? Cristo, que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y ese camino de la verdad, que nosotros los cristianos queremos o intentamos vivir, muchas veces se ha hecho de una manera equivocada por el egoísmo de muchas personas que lo tenemos. Sin tener que meternos en política, que no hay por qué, pero las personas humanas somos también personas políticas, y los curas también lo somos, claro, somos ciudadanos romanos, ciudadanos de España, no romanos. Y la política dichosa que nos trae, como sabemos, a mal traer en estos días en nuestra patria. ¿Por qué? Por el egoísmo de las personas, simplemente. Porque yo no quiero que seas tú, sino que sea yo. Porque no eres tú el que tiene que mandar, sino que el que tiene que mandar soy yo. Porque el que tiene que decir las cosas que son, soy yo y no tú. Y ahí ese egoísmo inmenso está produciendo lo que estamos desgraciadamente aguantando. Un desconcierto total que no lleva a nada bueno y que puede terminar en muchas cosas malas. ¿Y cómo se arregla eso? El Papa nos lo ha dicho muy claro al hablar de las religiones. Con la unificación de criterios
y sobre todo con la oración y agarrándose fuertemente a la fe en Dios, porque solo Dios puede poner remedio a los males del hombre. Dios es amor, no es odio. Y el Papa ha dicho muy claramente: en nombre de Dios no se puede hablar de una guerra, porque Dios no quiere una guerra, quiere la paz. En nombre de Dios no se puede matar, porque matar es quitar la vida, y solo Dios es el dueño de la vida. Y eso también teníamos que aplicarlo en otras muchas cosas en que nuestra sociedad está queriendo aprovechar el momento para sobreponerse incluso a la ley y a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que decir con todas nuestras fuerzas que ese no es el camino. Tenemos, y quiero leerlo literalmente en la Sagrada Escritura, lo que el Evangelio de este domingo precisamente nos ha hablado el Señor, de cómo tenemos que aprovecharnos de los bienes de este mundo. Dice el Evangelio: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de que le dieran, aunque fueran las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros le lamían las llagas. Y sucedió que se murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por seno de Abraham se entiende, antes de la resurrección de Cristo, el lugar donde estaban las almas de los que habían muerto desde Adán hasta la época cristiana, para esperar el momento en que Cristo pudiera llevarlos consigo al cielo, una vez que Cristo había sido glorificado después de su pasión y muerte. Y dice, sigue diciendo el Evangelio: murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, hago un insisto, el infierno existe. ¿Y qué es el infierno? No la caldera de Pedro Botero, como decían antes. El infierno es el lugar donde eternamente, porque no hay remedio en él, los que mueren separados de Dios voluntariamente por el pecado del que no quisieron arrepentirse, sufrirán eternamente la ausencia de Dios. Y ese es el mayor de los tormentos que se pueden tener. Por eso dice: y estando en el infierno, el rico Epulón, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham, al patriarca Abraham, y Lázaro, que estaba en su seno, esperando también el día de la resurrección. Y dijo: Padre Abraham, por amor, por piedad, ve y manda a Lázaro que vaya y moje el dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy asfixiando y ahogando de sed, y me torturan estas llamas. Y Abraham le contestó: hijo, tú en esta vida recibiste muchos bienes, mientras que Lázaro, a su vez, muchos males. Por eso ahora él aquí está en el estado de consolación, mientras que tú estás atormentado. Y además ocurre que entre vosotros y nosotros hay un abismo que no se puede atravesar, ni vosotros de allí para acá, ni nosotros de aquí para allá. Se está refiriendo a que en la eternidad, una vez que salimos de este mundo, el alma y luego el cuerpo también resucitado, una vez que está salvado y unido a Dios ya eternamente, definitivamente, ya nunca más se separará de él, y el que sea condenado y esté en el infierno, separado de Dios, tampoco podrá ya nunca más salir de esa separación. Siguió hablando el rico Epulón con Abraham, diciéndole: te ruego entonces, padre, que mandes a casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: no, padre Abraham, pero si resucita a un muerto y va y habla con ellos, se arrepentirán.
Y Abraham le dijo, mira, si no quieren escuchar a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán aunque se resucite un muerto. Hasta ahí el Evangelio. Y ahora nuestro comentario precisamente a punto con las cosas que nos están pasando en esta vida presente. No es precisamente que Cristo esté condenando las riquezas, no. Ahí no se habla de condenar la riqueza. La riqueza es un don de Dios cuando se tiene, pero cuando se tiene honradamente, honestamente, cuando se gana con el trabajo, con el ahorro legítimo, cuando se comparte esa riqueza que muchas veces nos sobra con aquellos que no tienen ni pueden tener nada de nada. Por eso Cristo no condena la riqueza, sino el mal uso que se hace de esa riqueza, como el mal que hacía ese rico Epulón, que banqueteaba todos los días, que se vestía ricamente, que vivía como le daba la gana, y que ignoraba al pobre Lázaro que estaba en su puerta de la casa del rico y no le daba ni siquiera las migajas. Cristo condena esa actitud, ese mal uso de las riquezas, no la riqueza en sí. Y esto, hoy precisamente, tenemos un ejemplo magnífico que estamos celebrando los cristianos. Hoy es día de un gran santo del siglo XVII, pero que es actualísimo, como si existiera ahora mismo, que ejerció la caridad de una manera extraordinaria, compartiendo no solamente la riqueza humana, sino el amor, el cariño, las atenciones, la preocupación, la amabilidad, la misericordia. Ese santo es San Vicente de Paúl. Vivió en el siglo XVII, pero su vida y sus obras permanecen. Su ejemplo, seguido por muchos en el mundo, a través de obras que él dejó hechas y que siguen todavía viviendo, él fundó un grupo con sacerdotes, a los que se llamaron sacerdotes de la misión, donde se conoce con el nombre de Paules, por San Vicente de Paúl, dedicados a la formación de sacerdotes y a las misiones del pueblo. Y también con un grupo de mujeres, otra obra que es la de las hijas de la caridad, las monjitas que a través de su amor, de su caridad, de su entrega, sirven, y esta es la palabra, sirven a los pobres, a los necesitados, a los enfermos y a cuantos de alguna manera se puede llevar el Evangelio a través de las obras. Recuerden ustedes que os dije la semana pasada, un muchacho le preguntó al Papa, ahora cuando la JMJ, Santo Padre, si tengo que evangelizar, ¿qué palabras tengo que decir? Y el Papa le dijo, no, palabras ninguna. Cuando alguien te pregunte o tú quieras hablar con alguien, muéstrale tus obras, vive tú lo que tú crees y el que te vea vivirlo se convencerá más de lo que tú le digas, por lo que tú haces. Y esto es lo que están haciendo estos hombres, estas mujeres, que siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paúl, ejercen la caridad cristiana, el amor, la misericordia con los más necesitados. Hace muy pocos días el Papa Francisco ha canonizado a esta mujer, no sé si a través de la cámara la podéis ver, hablábamos de ella el otro día, Santa Teresa de Calcuta, una mujer que dedicó su vida entera, y fue muy larga su vida porque murió muy mayor, muy anciana, no solamente dando cosas a los pobres, sino entregándose ella en persona al servicio de los más pobres, no de los pobres, de los más pobres, de los que nadie quiere. Porque decía ella, la Madre Teresa de Calcuta, esta frase: ser rechazado es la peor enfermedad que puede sufrir un ser humano. El rechazo, la ignorancia, la indiferencia, bueno, pues si estás de esa manera, allá es, o
algunas veces, pobrecito, qué lástima, y de ahí no pasamos. No. Teresa de Calcuta, San Vicente de Paúl y tantos otros y tantas otras debemos ejercer la caridad cristiana con nuestras obras, las obras de misericordia. Este año de la misericordia, que está casi para terminar, no la misericordia, que es eterna, sino el tiempo de pensar en estas cosas que el Papa ha querido que fuera este año. Y mirad otro ejemplo. El Papa ha hablado mucho en estos días de la familia, de que el mundo no tiene arreglo si primero no arreglamos de verdad a las familias auténticas, porque la familia es la raíz y el fundamento de la sociedad humana. Si el fundamento y la raíz son fuertes, la sociedad será fuerte, pero si el fundamento y la raíz son endebles y falsificados, pues la sociedad tiene que ser también una sociedad falsa, que es lo que está ocurriendo. El egoísmo tremendo en que estamos montando esta sociedad en que estamos viviendo. Mirad este otro ejemplo, no sé si la cámara lo cogerá bien, esta preciosa imagen del Papa Francisco, en donde no lo vemos con la sotana blanca, sino con una bata verde de la que se pone uno para entrar en las clínicas y en los hospitales, y con un pequeñín recién nacido y lo tiene en brazos. Esta semana pasada, precisamente, el Papa no habló de la misericordia, sino trató de vivir esa misericordia con su ejemplo, yendo a ese lugar donde hay niños recién nacidos, pero enfermitos y a punto de morir, y de allí pasó luego a otro hospital de terminados o determinantes, los que están ya acabando, y también fue a consolar y a ayudar y a bendecir a esos enfermos y enfermas que están en los últimos momentos de su vida. El Papa, con su ejemplo, nos ha dicho: desde que nace hasta que muere el hombre, su vida hay que respetarla, hay que amarla, hay que custodiarla, hay que ejercer con él, con ella, con el hombre, con la mujer, con la persona, la misericordia, no con palabras, sino con hechos. Y lo mismo que cogió a ese pequeñito acabado de nacer, que estaba en una situación más bien de muerte, y lo mismo que fue a esas personas en ese estado terminal en el hospital. El Papa quiso decirnos con su ejemplo: hay que hacer esto. Esta es la evangelización. Llevar el amor de Dios a los demás, pero primero para darlo hay que tenerlo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo amor de Dios, yo no puedo dar amor de Dios a nadie. Si yo no tengo misericordia, yo no puedo ejercer la misericordia con nadie. Tengo que vivirla yo primero y comunicarla después. Y que no nos pase lo que al rico Epulón, lo que le está pasando a tantos y a tantas en estos momentos en que estamos viviendo, en esta sociedad nuestra. Concretamente, y vuelvo otra vez a lo que dije al principio, esta política dichosa que nos está maltratando de esta manera, que parece que se están burlando de nosotros. ¿Y por qué? Porque no se mira el bien común, el bien de los demás, sino se busca el bien propio, el yo, el mío y lo mío, y de ahí no salgo. Y esto no es bueno para nadie, nunca. Y por eso el Papa nos dice: esto no tiene más remedio que la oración, el acercamiento a Dios y el ejercicio de la misericordia de unos con otros. Esta es la lección que quiero dejaros hoy en esta charla semanal que tenemos de Iglesia al Día. La Iglesia sigue viviendo a través de los que somos cristianos. La sigue viviendo también incluso los que no son cristianos, si verdaderamente creen en Dios, en el Dios único y verdadero. No en los dioses que se inventa la sociedad y a los que le da culto falso. El dinero, el poder, las diversiones, lo que sea. Esos dioses falsos, no. El Dios verdadero, el único, el creador, el que ama a todos los hombres, sean como sean y sean quienes sean. Y ese ejemplo de nuestros santos, San Vicente de Paúl, al que hoy celebramos, Santa Teresa de Calcuta,
tantos otros y tantas otras que entregaron y siguen entregando su vida al servicio de los demás, porque en los demás ven a Dios. Porque Cristo nos ha dicho muy claramente: lo que hagáis con cualquiera de estos necesitados, mis hermanos, lo estáis haciendo conmigo. No dice es como si lo hicierais conmigo, no, lo estáis haciendo conmigo. El bien que le hacemos al hermano, al prójimo, se lo estamos haciendo al propio Cristo. Y entonces el propio Cristo quien nos dirá, como le dijo Abraham a el rico Epulón: hijo, tú en la vida hiciste lo que te dio la gana y disfrutaste mucho de todo, pero no tuviste en cuenta a nadie. En cambio este aquí ahora disfruta y goza eternamente, porque se conformó y no protestó jamás con la situación en que vivía, aceptó su situación. Y ahora él disfruta y goza mientras tú padeces. Que el Señor no nos tenga que decir lo mismo a nosotros. Tenemos tiempo todavía, mucho, poco, el que sea, aunque no tengamos más que unas horas, que las aprovechemos en el servicio a Dios, en nuestros hermanos, ejerciendo de verdad la misericordia, que es el amor de Dios traducido en nuestra vida y en nuestras obras de cada día.